Muy buenas noches a ti, muchas gracias por el espacio y por la reseña que has hecho, como bien comentas. Si me permites exponer un poco del proyecto de ley que se presentó y que finalmente se aprobó. ¿Se me escucha bien? Sí, compañera, adelante, el espacio es suyo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como te comentaba César y a todos los que nos están viendo el día de hoy, para nosotros es importante el tema de la reconquista de derechos porque hablamos de por lo menos una década nefasta en donde no solamente se transformó, se tergiversó, sino que también se eliminaron distintos derechos en materia laboral, tanto constitucionalmente como luego hemos visto en la práctica. Y considero, y creo que un grupo de congresistas valiosos consideran, que no solamente se trata de una seguridad social, de una jubilación digna, de acceso a salud universal y gratuito, que ojalá y algún día se pueda cumplir en nuestro país, sino que también estamos hablando de lo que viene a futuro. Y es que este proyecto de ley, que fue el 31550, establecía normas para la jubilación de trabajadores, fue discutido, aprobado con distintas instituciones para también solicitar opinión técnica de tanto el Ministerio de Trabajo como incluso de otras organizaciones públicas y privadas. Y hemos querido ir por más. Ahora hemos presentado y hace poco sustentado, en estos momentos se encuentra todavía sin votarse el proyecto de ley que establece una carga máxima de peso para el trabajador en el sector de construcción civil, que es precisamente el proyecto de ley 1302, el proyecto que le hemos denominado además Ley 25 kilos. Voy a igual hacer mención a ello más adelante, pero consideramos que es precisamente parte de la seguridad social hablar de la salud ergonómica, de la salud además integral del trabajador en un sector tan complejo como es el de construcción civil, un sector que implica ciertos riesgos y por supuesto ciertos peligros para su salud y para su seguridad. Existe una ley de salud y seguridad en el trabajo que tampoco se respeta, sabemos que hay mejoras que realizar ahí, pero creemos que la aprobación y la promulgación de la ley para una jubilación digna es un gran avance, ¿no? Esta ley, como les comentaba, derivada del proyecto de ley 487, que presentamos de hecho el primer año de nuestra gestión, antes de asumir la presidencia de la Comisión de Trabajo en el año 2021, tuvo un paso por la Comisión de Trabajo, se dictaminó de manera favorable, pasó también por la Comisión de Economía con su entonces presidenta Silvia Montesa se inhibió de ver el tema porque era un tema específica y estrictamente sobre jubilación. Y es así que se establecen normas para esta jubilación, normas que ya se tenían con las cuales o por las cuales los trabajadores en construcción civil de nuestro país ya gozaban y que finalmente podían recibir con dignidad. ¿Por qué con dignidad? Porque tenía unas especificaciones para el tipo de trabajo que el obrero, que el trabajador de este sector realiza. Primero, haber cumplido los 55 años de edad. Segundo, acreditar 180 meses de prestación de servicios con aportes a un sistema de pensiones, esto es 15 años, de los cuales al menos 72 meses, que son 6 años, deben haber sido prestados en el rubro de construcción civil. Nuestro proyecto recogió además algo que, como bien decía, no simplemente se nos ocurrió, sino eran demandas históricas de los trabajadores, en particular el trabajo en conjunto, como bien ha mencionado o has mencionado César, ha sido con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y es una lucha que ellos reivindican hace muchísimos años. No puedo dejar de mencionar también que si bien la norma está pendiente de reglamentación, y esa ya es una tarea importantísima que el gobierno tiene que asumir y asumir de manera veloz, nuestro despacho ya ha enviado por lo menos 2 oficios al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que en el proceso de la reglamentación participe también la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. De hecho, en la segunda semana de noviembre vence el plazo para reglamentar y estamos muy pendientes y muy conscientes de que esa fecha no llegue sin el reglamento. Tenemos también algunos antecedentes que son importantes, que creo podríamos mencionar. El texto original del artículo 38 del decreto ley 19990, que estableció la posibilidad de otorgar una pensión de jubilación adelantada hasta en 5 años a trabajadores que realicen actividades en condiciones riesgosas para la vida y la salud. Esto ya se había evaluado con anticipación. Igual, como otro antecedente, si nos vamos incluso al año 82, en julio de aquel año se publicó, se promulgó un decreto supremo, que fue el 01882, que buscaba reducir la edad de jubilación de los trabajadores de construcción civil a 55 años de edad, cuyo primer artículo, el artículo 1, establecía que reducir la edad de jubilación de los trabajadores de construcción civil a 55 años de edad, adquiriendo derecho a pensión
dentro de las condiciones establecidas por la 19990, siempre que acrediten haber aportado cuando menos 15 años en dicha actividad o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. Bueno, los efectos de esta norma solo valieron hasta el 92. Sabemos que en el año 1992 empieza a derrumbarse, a destruirse todo lo avanzado en materia de derechos y justicia laboral. Y es por ello que sale de alguna manera este decreto ley, ¿no? El 25967. Por disposición de este decreto, se hace que ningún asegurado pueda gozar de pensión de jubilación si no acredita haber efectuado aportaciones por no menos de 20 años completos, ¿no? Entonces pone, digamos, nuevamente ese requisito de 20 años para los trabajadores de construcción, que lamentablemente, y hay que sincerar, no es posible lograr en la mayoría de los casos, dadas las características de la eventualidad de las obras, dado el desgaste en el trabajo que ellos realizan de alto riesgo y, por supuesto, un trabajo que reduce su esperanza de vida. Todo esto lo hemos contemplado nosotros para poder sustentar y finalmente aprobar una norma distinta de la que en el 92 se impone. Igual también hemos recogido, para que aquí los compañeros puedan informarse, esto es un tema que si bien se maneja de manera histórica, hay datos fuertes con los que finalmente hemos logrado incluso convencer a congresistas que no conocían la problemática o que simplemente tenían una postura desinformada. Revisamos los datos de la ONP, de la Oficina de Normalización Previsional, y revisamos que de los 389.600 obreros de construcción afiliados a la ONP, hasta el año 2021, voy a repetir la cifra para redondearla, casi 390.000 obreros afiliados a la ONP, solo 348 figuraban como pensionistas activos. 1.381 pensionistas inactivos, es decir, se les dio un pago único o se les dio pensión hasta cierto tiempo y luego se paralizó. Entonces, es realmente un porcentaje menor, ¿no? Muy, muy pequeño. Entonces, hay que recalcar también que estos trabajadores siguen expuestos a labores que inciden en su capacidad física, como ya he mencionado, el tema ergonómico, el tema sensorial, una vejez y un agotamiento por el tipo de trabajo, incluso a veces prematuro. De hecho, ya hemos recogido, y esto no lo decimos por simple sospecha, sentencias del Tribunal Constitucional que señalan estas características de un régimen laboral especial, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional número 06759, que también la citamos en la exposición de motivos del proyecto de ley que se aprobó, indica de la actividad de alto riesgo para la vida y la salud que realizan los trabajadores de construcción civil. Y también se advierte que el esfuerzo físico es mayor, que la actividad desarrollada finalmente determina también cuántos años puede elaborar el trabajador en este rubro. Es por eso que finalmente se opta por restituir el régimen pensionario anterior a la reforma antilaboral de los 90, como ya hemos explicado, y consideramos también en el debate que los trabajadores de construcción o del sector construcción no realizan además labores permanentes en el tiempo, ¿no? Entonces, eso también era una de las justificaciones que ponía a este tema como uno urgente si es que de seguridad social se trata. Como bien te había comentado, César, y a los compañeros que nos ven, no solamente esta es una batalla ganada como batalla, porque todavía falta el reglamento de la ley, que está, como decía, por vencerse en noviembre, sino que también hemos querido ir por más, pensando en un sector por muchos años olvidado, en el caso de construcción y tomando además nota, por supuesto, de los reclamos de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, con quien siempre hemos trabajado antes incluso de la gestión congresal, sentimos que tanto la violencia, la criminalidad y, por supuesto, la propia actividad física que requiere esta labor, hemos querido también plantear un segundo proyecto, no va a ser, por supuesto, el último, que es la ley de 25 kilos, como había adelantado, ¿no? Este proyecto de ley, el 1302, se debatió en el Pleno hace tan solo una semana y se devolvió a la comisión para una revisión y mejora. Sin embargo, esta decisión del Pleno del Congreso, algunos consideramos, o está basada en desinformación, porque finalmente ya existen empresas que elaboran los insumos para el sector de construcción civil, que han tenido y venden hasta el día de hoy en grandes tiendas conocidas
bolsas de 25 kilos. De todos modos, el proyecto de ley contempla un proceso de adecuación para las empresas. Aún así, se harán los ajustes pertinentes para que el terreno esté llano y el Pleno finalmente pueda aprobarla. Pero este proyecto básicamente delimita el peso máximo de manipulación de cargas manuales que realizan los trabajadores durante sus actividades y, por supuesto, establece la obligación correspondiente de los empleadores a garantizar nada más y nada menos que la salud y la seguridad de sus trabajadores, su bienestar, nada del otro mundo. Esta propuesta también recogió observaciones del Ministerio de Trabajo y de otras instituciones y es por eso que se hizo una diferenciación incluso en donde los trabajadores varones puedan cargar hasta 25 kilos y las trabajadoras mujeres hasta 15 kilos. Esto, como les comentaba, se debatió el 13 de octubre, estamos ya buscando un impulso para nuevamente regresar un proyecto impecable al Pleno y que pueda estar mucho más ya de consenso entre el resto de bancadas, entre el resto de congresistas que quizá quedaron en ese momento con alguna duda. Y hemos iniciado también una campaña a través de las redes sociales y en los medios de comunicación para que esto pueda difundirse y sensibilizar a la población en general. Yo creo que eso sería de mi parte. Sabemos que este es un medio más para llegar a los compañeros que trabajan en construcción civil, a los compañeros de la federación, pero estamos dispuestos a que esta información se distribuya y se comparte. Tenemos una prensa concentrada, bastante esquiva a la información y al trabajo de verdad de algunos congresistas y otras iniciativas, y por supuesto a los reclamos de los trabajadores. Así que espero también poder en este momento estar nuevamente aquí para seguir informando de los logros que seguro se vienen. Gracias. Gracias a usted, compañera Siri Bazán. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted y a su equipo por acompañarnos en el programa y además por acompañar la lucha de los trabajadores en construcción civil, no solo con el tema de la jubilación, que hasta hace unos meses era un anhelo y que hoy es una realidad, sino también le invitamos a continuar en esta vigilancia para que la reglamentación de, de esta ley sea tal y como merecen los trabajadores, y porque lo sabemos, muchas veces cuando se reglamenta la ley es cuando ingresa el contrabando, cuando ingresa la trampa y ahí la vigilancia, sobre todo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, es fundamental. Nuevamente nuestro agradecimiento a usted, compañera Siri, y esperemos que nos encontremos nuevamente en otra edición y seguramente en las luchas en las calles como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Así es, y todo nuestro compromiso de aquí a lo que se venga, independientemente de dónde nos encontremos, como siempre digo, en la comisión, por fuera, en las calles o en la oficina. Muchas gracias, César. Un abrazo a los compañeros que nos ven el día de hoy.